doy la bienvenida en nombre de la Asociación de Filosofía e Historia de la Ciencia del Cono Sur. Yo soy Germán Guerrero Pino, presidente de la asociación. Me es grato iniciar estas jornadas que las hemos llamado conversatorios sobre filosofía e historia de la ciencia desde el Cono Sur, un poco motivados y también impulsados por las condiciones que estamos viviendo actualmente con esta pandemia que ha impedido que en particular realicemos nuestro encuentro que estaba programado para julio de este año. Desafortunadamente no pudimos adelantarlo. Entonces generamos este conversatorio para mantener la actividad académica de la asociación. Yo agradezco al profesor, el doctor Alberto Cordero, por ayudarnos en la apertura de este evento, de estos conversatorios. El profesor Cordero, que es profesor de King's College y del Centro de Posgrados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Él es profesor catedrático. Comenzó como profesional en ciencias físicas y matemáticas. Después hizo sus estudios de magíster en la Universidad de Oxford y la Universidad de Cambridge, tanto en física nuclear y después en filosofía, siempre pues focalizado en los temas de mecánica cuántica, y hizo sus estudios de doctorado en la Universidad de Maryland en Estados Unidos, también sobre cuestiones relacionadas con la mecánica cuántica. Tiene una trayectoria académica enorme, ha sido director de estudios de posgrados del King's College, también ha sido miembro de número de la Academia Internacional de Filosofía de las Ciencias y del Instituto de Altos Estudios Teóricos de Bruselas. Tiene varios doctorados honoris causa y también ha sido expresidente de diferentes seminarios y paneles de universidades reconocidas como la misma Universidad de la Ciudad de Nueva York, la Universidad de Columbia, la Universidad Cayetano Heredia de Perú, y también fue director del Departamento de Física y Matemáticas del Programa de Pensamiento Científico de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ¿no? Sus áreas de investigación tenemos que es la filosofía de la ciencia, desde luego, el realismo, que es un tema sobre el cual ha escrito en las últimas décadas bastante y tiene sus propias propuestas, digamos, a este tema tan candente actualmente en filosofía de la ciencia. Y sobre fundamentos de física también tiene contribuciones importantes, y el naturalismo contemporáneo, que es una perspectiva sobre la filosofía muy presente. También califica un área de trabajo de él como de Philosophical Theory of Science, una expresión me parece a mí novedosa, introducida por él, nos muestra, digamos, la manera como combina de manera particular la filosofía de la ciencia y la historia de la ciencia, una historia de la ciencia filosófica o con mirada filosófica, que efectivamente no es estrictamente lo que uno llamaría una filosofía de la ciencia, ni estrictamente una historia de la ciencia en el sentido literal de la palabra, y eso muestra, digamos, la manera como conjuga de manera especial la filosofía y la historia en relación con la ciencia. Realmente es un honor y un gusto que nos apoye, digamos, en estas gestiones y con su experiencia apoye, digamos, el desarrollo de la filosofía de la ciencia en Sudamérica. La charla que va a dar hoy se llama Usos de la filosofía y la historia de la ciencia hoy. Muchas gracias, señor presidente. Es un gran honor para mí participar de este conversatorio y de las actividades de la asociación. Es excepcional porque hace estas actividades contra viento, contra marea, contra huracanes y ahora contra la pandemia. Mi tema es los usos de la filosofía y la historia de la ciencia el día de hoy. Me voy a enfocar más en la filosofía porque lo que yo hago es filosofía de la ciencia, historia filosófica de la ciencia. Y en historia de la ciencia, pues hay quizás temas que, aunque relacionados con los de la filosofía, pueden resultar más bien independientes, autónomos, y no quiero excederme imponiendo ideas a un campo que es muy sutil y que tiene su propia dinámica. Por usos, me refiero a los usos en la cultura general de hoy. Entonces, los usos de la filosofía y la historia de la ciencia en la cultura general de hoy. No cabe duda que la filosofía de la ciencia tiene usos en la filosofía de la ciencia, pero a veces hay una sensación de que los filósofos de la ciencia y los historiadores de la ciencia, por su lado, estamos ensimismados y que producimos para nosotros. Y eso es verdad solo en una medida. A un nivel muy importante, como trataré de sugerir, hay usos
que trascienden nuestras disciplinas y que son, creo yo, sumamente importantes. Las ciencias son un tema, quizás uno de los temas, sino el tema filosófico por antonomasia de la época, porque las ciencias constituyen una de las grandes formas contemporáneas de creatividad. Otra, a decir de Isaías Berlín, es el cine. No voy a tocar el cine, pero vale la pena mencionarlo porque también es un centro de gran creatividad. Los descubrimientos espectaculares de las ciencias están por todas partes y en las últimas décadas pues hay tantos que solo voy a mencionar 2 o 3. Uno, y simplemente porque acabo de estar leyendo por un lado, por otro, y nos bombardean, claro, con noticias que son impresionantes. Uno es los balances que están haciendo ahora de la detección de planetas que orbitan alrededor de estrellas distantes, los llamados exoplanetas. Ya el año 2018, el telescopio espacial Kepler había encontrado más de 2.700 en la galaxia y ahora ese número pues ha crecido exponencialmente. Otro desarrollo muy oportuno del año 2015 fue la detección de ondas gravitacionales que Albert Einstein había predicho que existían y que, según la teoría general de la relatividad, pues se habrían originado en procesos violentos, destructivos, como los que ocurren en ciertos fenómenos del universo, como el choque entre lo que ahora llamamos hoyos negros. Y fue interesante que estas ondas tan elusivas fueran detectadas el año 2015, justo en el centenario de la teoría general de la relatividad, que fue propuesta o publicada el año 1915. En otro campo brillante, el de la biología, las tecnologías de secuenciación del ADN han mejorado también exponencialmente. En la última década hemos visto grandes avances en la comprensión de cómo el pasado genético da forma a las especies modernas, incluyendo la nuestra. Estos son solo algunos de los hallazgos y que ejemplifican los logros, no únicamente técnicos, sino sobre todo epistémicos recientes de las ciencias en campos como la cosmología, la física, la biología, la antropología, por lo menos desde principios de este siglo. Y estos desarrollos constituyen una de las razones por las cuales, sugiero, resulta crucial reflexionar filosóficamente sobre la ciencia. Por el lado práctico, las aplicaciones científicas y tecnológicas son correspondientemente enormes. Ahora mismo las aplicaciones de la física cuántica, la nanotecnología, que vemos representada en la figura, está también la biología molecular, la psicología experimental y tantas otras ciencias que nos están cambiando las posibilidades de acción a pasos agigantados y con ello lo que entendemos por vida y humanidad. Estamos transformándonos seriamente, en particular en los últimos 100 años, y esto ha ido en aumento, de manera que cada vez es más acelerado. La década del 2010 marcó enormes avances en la capacidad para editar con precisión el ADN de muchas especies, en parte gracias a la identificación del sistema CRISPR-Cas9. El CRISPR-Cas9 es el nombre caritativo que se da a algo que tiene una nomenclatura casi absurda, que son repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas, regularmente interespaciales, fragmentadas del ADN repetitivas, etcétera, etcétera. Bueno, ese nombre ha sido abreviado con esto del CRISPR-Cas9 como sistema inmunológico que permite almacenar fragmentos de ADN viral, reconocer cualquier virus coincidente futuro y luego cortar el ADN del virus, es decir, una promesa gigantesca para las acciones médicas de lo que resta del siglo.
Allí en la pantalla tenemos lo que parece un bicho, pero que en realidad es un robot. Entonces también están los robots que se están armando en lugares como el Laboratorio de Máquinas Creativas de la Universidad de Columbia, aquí en Nueva York, donde estos robots o algunos de ellos son capaces de autorreplicarse, hacer ciertas preguntas, ser en buena medida creativos, arguiblemente incluso de autorreflexionar, aunque es por supuesto sobre eso hay un enorme debate filosófico. Estas máquinas logran diseñar y fabricar otras máquinas de forma automática. Diseñar y fabricar tienen un input sobre lo que se busca y en base a eso empiezan a articular propuestas o conjeturas, como las llamaría Popper, y proceden a refutarlas hasta que dan con una que otra que calza más o menos el fin buscado. Y esto se manifiesta en objetos como el que tienen en la lámina y también en artículos como un brazo robótico que el profesor Hod Lipson de Ingeniería Mecánica en Columbia presentó y que utiliza este brazo aprendizaje profundo para generar su propio modelo interno completamente desde cero, en un proceso que el profesor Lipton describe como no muy diferente a un bebé que balbucea observando sus manos. Tales son los logros de las ciencias. ¿Qué son las ciencias? Bueno, eso es una pregunta enorme que caracteriza a la ciencia actual, pues hay muchas características. Un rasgo decisivo es que a nivel institucional, las ciencias modernas todas aspiran a ser accesibles a todos, en principio. Es difícil entender lo que hacen los científicos, pero está dispuesto de tal manera que alguien que insista puede, si se toma el trabajo de estudiar las bases, llegar a entender y compartir las conclusiones. Esto es un ideal que se realiza con mucha intensidad en las ciencias. El exoterismo, que empieza en la época de Bacon, de Francis Bacon en el siglo XVII y se mantiene activo y ahora pues predomina. Esto tiene los elementos institucionales que en el caso de las ciencias empíricas se exigen descripciones precisas, dan prioridad epistemológica a la observación crítica, no a la observación meramente tal, sino a la crítica, admiten que no conocemos nada con certeza absoluta y en correspondencia mantienen todas las ideas abiertas a la posibilidad de revisión crítica. Los planteamientos científicos se presentan por consiguiente como falibles y aunque nunca aciertan del todo, sus logros sugieren que es posible desarrollar teorías exitosas y creer en mucho de lo que estas teorías dicen sin garantías absolutas, pero con un buen rédito epistémico y práctico. Un ejemplo lo tenemos, por poner el caso, de la Eva mitocondrial. Se llama Eva mitocondrial al ancestro común matrilineal por la línea de las madres más reciente de todos los seres humanos vivos. Es decir, la mujer más reciente de la que todos los seres humanos vivos descendemos a lo largo de una línea interrumpida puramente a través de las madres y las madres de esas madres y así hasta que todas las líneas convergen en un punto que es una señora a quien llamamos por convención la Eva mitocondrial. Es posible afirmar la existencia de esta persona, la Eva mitocondrial, a través de inferencias de regresión aplicadas a cualquier población con las características de las poblaciones biológicas en las cuales hay división de la reproducción por sexo. Los razonamientos empiezan por decir, bueno, el número de mujeres que son madres es menor que el número de mujeres de la presente generación. Eso no es un enunciado lógico, pero es un enunciado que tiene una probabilidad enorme. Basta que una de las mujeres de una generación dada no tenga descendencia para que ya la siguiente generación tenga
un número de madres que será menor que la de la generación anterior, y esto se hace regresivamente, y llegamos a la conclusión de que si todavía nos mantenemos en la vida sexual de la especie, entonces la convergencia llegará a identificar una persona en particular. Esa persona puede o no ser humana, dependiendo de cuándo ocurre la convergencia. Es posible hacer un estimado de la convergencia en términos del tiempo, es decir, un fechado. El examen estadístico más sólido hasta ahora confirma que la Eva mitocondrial, usando relojes biológicos, etcétera, vivió hace 150.000 a 200.000 años. La conclusión importante es que las ciencias son una fuente de logros epistémicos y prácticos, no únicamente prácticos. Y es una fuente de logros de ambos tipos sin precedentes en la historia. Aquí tenemos en la lámina un derrotero de la especie humana que acompaña también el derrotero de las madres, y que se ha logrado una mezcla de paleontología, relojería biológica y otros medios como estudios de la biología molecular en particular. ¿Qué hace entonces la filosofía de la ciencia? Pues la filosofía de la ciencia examina la coherencia epistémica, metafísica y ética de estos logros. También la coherencia lógica, aunque ya las ciencias están suficientemente avanzadas como para autogestionar su análisis lógico, pero de todas maneras, claro, también habría que añadir la parte de la lógica. Y para ese fin, para el fin de hacer estos exámenes, los filósofos de la ciencia examinamos y estudiamos los ideales de accesibilidad pública, es decir, el exoterismo, la actitud crítica, el éxito explicativo y predictivo inmersos en las prácticas científicas. Examinamos también las propuestas científicas, cotejamos las afirmaciones de logros con las evidencias y tratamos de identificar las partes problemáticas. Estas labores comprenden diversas acciones. Una es el análisis de los argumentos invocados en las distintas disciplinas, argumentos deductivos, inductivos, abductivos, etcétera, así como el carácter y estructura de las teorías propuestas caso por caso, las metodologías de aceptación y rechazo de teorías, los alcances y límites de los veredictos científicos logrados. Un ejemplo es en el cual los filósofos metemos rollo, por así decirlo, es el análisis actual del debate entre nurturistas y narturistas en torno a la existencia de diferencias cognitivas sexuales. Este es un tema de suyo, como tema incluso políticamente incorrecto, y entonces hay una cierta repulsión a hablar del tema, y eso está muy mal, en mi opinión. Y los filósofos lo que podemos hacer pues es activar el diálogo crítico y tratar de dilucidar las cuestiones que están en curso. Las explicaciones nativistas de las diferencias encontradas, de hecho, en las habilidades mentales entre los géneros humanos, se enfocan hacia factores biológicos invariantes a la cultura. Hay ciertas diferencias. ¿Qué diferencias? Las que son puestas en apariencia en exámenes como los exámenes de aptitud escolástica, el SAT, o el examen de PISA, o las olimpiadas matemáticas, en las cuales el hecho es de que hay una prevalencia de los jóvenes con respecto a las participantes de la misma edad, y muchas que son muy brillantes, etcétera. Sin embargo, no conquistan en promedio los mismos niveles que los varones. Y una pregunta importante es ¿por qué? Los nurturistas, que apuntan a la cultura, responden que se trata de un fenómeno cultural y proponen objeciones muy importantes a los nativistas, especialmente dos. Una es hacer notar las enormes dificultades metodológicas que hay para saltar del hecho de que haya una preponderancia
de los varones sobre las niñas en los exámenes estos que acabo de mencionar y la tesis de que esto se debe a una diferencia biológica. Es una idea totalmente concebible, pero muy difícil de establecer metodológicamente por el número de factores, el tipo de factores y otras consideraciones. Las dificultades metodológicas que enfrentan las hipótesis sobre disposiciones psicogenéticas son enormes, han quedado aclaradas en el último siglo y, por supuesto, esto imponen reflexión antes de apoyar una hipótesis nativista. Una segunda objeción que presentan los nurturistas tiene que ver con el impacto moral de las investigaciones nativistas. La libertad de investigación puede llegar demasiado lejos en áreas sensibles, particularmente en las sociedades menos que perfectas como las actuales. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, no cabe duda de que las mujeres han sido discriminadas y discriminadas brutalmente a lo largo de la historia, que han tenido negadas posibilidades de desarrollo y que hay por lo menos una base para sugerir que las diferencias que hoy en día se manifiestan en ciertos campos, como los niveles más altos de logros en matemáticas, bien pueden representar diferencias que están basadas en estas taras culturales que vienen de mucho tiempo y que todavía no ha sido posible subsanar. Y mientras tanto, la propia cultura ha mantenido y todavía mantiene un cierto ritmo de oposición a aceptar que las mujeres puedan ser totalmente iguales en las capacidades cognitivas que tenemos los seres humanos. Así que es un tema muy candente, muy difícil de trabajar, pero como quizás ustedes habrán visto en la literatura, los filósofos llegan a muy lejos en los análisis de los argumentos invocados y el debate está en curso, pero es uno de los más interesantes de la época y en ese debate, si vemos, como repito, la literatura, están involucrados muchos filósofos de la ciencia. De modo complementario, menciono algo muy importante. Los filósofos de la ciencia investigamos los presupuestos lógicos, metafísicos, epistemológicos, éticos, ideológicos, discernibles en las ciencias y también la historia filosófica del pensamiento científico, las ontologías de las teorías tomadas literalmente, las relaciones armónicas o tensas que los principales temas teóricos guardan con otras perspectivas vigentes en la actualidad, y los hechos y los valores en las prácticas científicas, entre otras áreas de interés. Como ejemplo, pues podemos poner el examen crítico de la mecánica cuántica. La mayoría de los libros de texto de física introducen esta teoría, como habrán visto quizás. La mayoría de los libros de texto introducen la mecánica cuántica de maneras sumamente misteriosas a partir de un conjunto de prescripciones presentadas con sorprendente desprecio por la claridad. En particular, en estas introducciones, el término medición funciona como un término primitivo, dejado sin analizar, a pesar de que la mecánica cuántica pretende ser una teoría fundamental de la materia. Una medición es un acto intencional. ¿Cómo puede haber un término primitivo referido a un acto intencional en lo que es la teoría fundamental de la materia? Un hecho lamentable es que los libros de texto estándar brindan apenas pistas vagas sobre qué partes del formalismo matemático representan características físicas del mundo y cuáles no. La teoría ofrecida en esos textos se queda corta en valor explicativo. Enjundiosos estudios interpretativos como estos que acabo de destacar ciertamente nos mantienen fascinados a los filósofos de la ciencia, a los historiadores de la ciencia. Pero fuera del mundo académico, ¿para qué sirven los resultados obtenidos y en general para qué sirve la disciplina? ¿Sirve solamente para formar más filósofos profesionales y más historiadores profesionales?
Muchos tienen esa impresión y por lo tanto puede parecer raro, pero la filosofía de la ciencia, creo yo, y la historia de la ciencia también, tiene usos importantes de interés general. Entre los rubros de mayor utilidad, quiero destacar brevemente 5 a modo de ejemplo. Digo a modo de ejemplo porque no son ni remotamente los únicos. Uno es el impacto intelectual y vital de la crítica de las ideas, métodos y resultados de las ciencias. Esto que hacemos habitualmente con las teorías tiene un impacto intelectual y vital, que es muy importante. Un segundo elemento es la apreciación del ascenso intelectual del moderno pensamiento científico como una nueva forma de racionalidad y sensibilidad que se desarrolla y crece a partir del siglo XVI y XVII. Esta apreciación del ascenso intelectual, no había esta manera de pensar y representar el mundo. Si nos vamos al siglo XVI, no hay nada de eso. Hay antecedentes, pero son antecedentes que no corresponden a los ideales, a la toma de conciencia que lo que llamamos ciencia contemporánea presenta. Otro rubro de usos se da en el análisis de aperturas de la imaginación logradas por las ciencias. Es decir, las ciencias no solamente nos han ayudado a sacar adelante grandes teorías y grandes tecnologías, de las cuales somos significativamente beneficiarios. Ha habido una apertura de la imaginación. Hemos aprendido a pensar muchas cosas que eran impensables y lo seguimos haciendo porque la ciencia es eso, es romper barreras de la imaginación. Y esto es un tema interesante que los filósofos de la ciencia hemos articulado desde diversas perspectivas y que yo creo que tiene un gran uso cultural contemporáneo. En cuarto lugar, la ciencia representa el avance de un proyecto, y ahora un proyecto contemporáneo, de conocer sin garantías ni absolutos. Para muchos intelectuales y para mucha persona culta, la ausencia o el colapso de estos fundamentos radicales que se suponía el conocimiento tenía que aspirar a tener, este rompimiento de expectativas ha conducido a un pesimismo epistémico radical. La ciencia, que no la filosofía de la ciencia, donde también hay muchas regiones de escepticismo, agnosticismo, creadas por esta falta de conocimiento o de esperanza en un conocimiento radical, la ciencia, por su parte, ha seguido adelante y muestra cómo se puede seguir adelante sin garantías ni absolutos. Finalmente, quiero destacar usos de la filosofía de la ciencia y de la historia de la ciencia en la educación, y en particular la educación científica. Empecemos por el primer punto, que es el impacto intelectual y vital de la crítica de las ideas, en el cual el objetivo central de los filósofos no es celebrar los dictámenes de las ciencias, sino examinarlos críticamente. Los filósofos buscamos tasar lógica y epistemológicamente los conocimientos públicos, públicamente establecidos, de las ciencias y en la medida de lo posible integrarlos en una imagen confiable del mundo y de nosotros en ese mundo. Es decir, un mapa epistémico vital. Aparte de un mapa, una hoja de ruta para la tecnología, todo eso está muy de moda y me parece muy bien. No cabe duda de que hay esto que sobre todo en España se llama el horizonte científico-tecnológico y no sé qué. Bueno, todo eso está muy bien. Pero hay una parte epistémica que es fundamental, inédita y excepcional en materia de lo que hemos llegado a hacer en el mundo contemporáneo. Entonces, es un mapa vital al que se puede echar mano para entender el mundo, para situarnos, para saber a qué atenernos y actuar en consecuencia como agentes libres. Esto es muy importante para el ciudadano, porque el ciudadano culto es el que puede realmente participar en una democracia liberal.
Y esa democracia liberal exige la presencia de estos agentes libres, no de agentes manipulables. Consideremos, por ejemplo, la necesidad que hay en el mundo actual de responder a bombardeos de informaciones dudosas que nos llegan por todas partes. Esto, por ejemplo, lo vemos hoy en día en las interpretaciones mitopoéticas de la epidemia del COVID-19, vistas que hay que ver desde la concepción naturalista, para poner el contraste y ver lo que el mapa, que acabo de mencionar, nos puede ayudar a poner en nuestra agenda y ayudarnos a tomar las decisiones correspondientes. A principios de abril de este año, escuchamos al Papa Francisco decir que la pandemia del coronavirus es una de las respuestas de la naturaleza a que los seres humanos ignoren la actual crisis ecológica. Bueno, vaya afirmación. Pocos días antes, el 1 de abril, por supuesto que en Estados Unidos es el Día de los Inocentes, Donald Trump había descrito al coronavirus como nuestro gran enemigo en una guerra total. Nuestro gran enemigo. Xi Jinping y otros líderes mundiales hicieron declaraciones parecidas más o menos al mismo tiempo. Estos líderes ubican la propagación del virus en un marco moral cosmológico, interpretando la pandemia de una manera mitopoética. Y la mayoría de la gente hace lo mismo. En general, aplicamos marcos mitopoéticos de manera fácil y natural. Pero esto puede conducir a muchos errores. Puede sacarnos fuera del horizonte de acciones que realmente necesitamos tomar, sobre todo si hay una urgencia con respecto a los peligros que representa el hecho que estamos tratando de interpretar. Una alternativa epistémica es mantenernos en guardia, en este caso ubicando la pandemia en el mapa científico naturalista. En la visión científica naturalista, la naturaleza no es un agente y no se preocupa por nada ni nadie, excepto la transmisión, y eso metafóricamente, de genes a la siguiente generación. Por consiguiente, la peste del coronavirus no pone al descubierto guerras en curso contra agentes maliciosos de ningún tipo. Visto desde el mapa científico naturalista, el coronavirus es como cualquier otro virus o patógeno. No causa daño en el sentido de injuriarnos intencionalmente. El COVID-19 es simplemente una máquina reproductiva adaptada al entorno humano actual. A partir de Darwin, hemos comprendido que la naturaleza puede ser espantosa, pero no mala ni buena. El gran logro de Darwin fue explicar la adaptación de los organismos sin apelar a agentes de fondo como el diseño de Dios o la presencia de espíritus, menos aún de conspiraciones como las que tiene en mente el señor Trump. La evolución darwiniana está corroborada por muchísimas evidencias convergentes y por esa razón, aspectos claves de la teoría darwiniana forman parte del mapa vital científico naturalista del cual disponemos hoy en día. En particular, la parte más confiable de la actual biología evolutiva trae consigo una metafísica gélida. ¿Por qué gélida? Porque es una perspectiva diametralmente opuesta a la visión cálida y benévola que las religiones dominantes y las culturas en general han dado tradicionalmente a la naturaleza. Estrictamente hablando, en el darwinismo, la lucha biológica por la existencia y la selección natural ni siquiera constituyen un drama, porque estrictamente hablando, en la naturaleza no hay trama alguna. Nada. De hecho, desde la perspectiva gélida del naturalismo contemporáneo, la selección natural funciona porque nacen muchos más organismos de los que pueden sobrevivir para procrear. ¿Por qué entonces la interpretación mítica ha tenido y sigue teniendo tanta acogida en la sociedad? Podemos responderlo
haciendo uso de nuestras intuiciones y tal, o podemos de nuevo guiarnos por el mapa científico natural. La región antropológica del mapa científico del mundo sugiere que la mentalidad mitopoética tiene muchísimo valor sociounificador. Eso es lo que los sociólogos y los antropólogos nos han dicho con tanto buen sentido y argumentos. Personificar la naturaleza, a pesar de muchos efectos que esto tiene, nos ayuda a prepararnos mejor como masas para el futuro y corregir el rumbo de nuestras políticas ambientales. Claro que hay que mejorar el ambiente que hemos destruido en una buena medida, pero aunque no es verdad que la naturaleza se esté vengando de nosotros y que esto del COVID sea una expresión de esa represalia, el hecho es de que si eso nos ayuda a ponernos más atentos a mejorar el ambiente, pues en buena hora. Es lamentable en la medida que para muchos de nosotros, especialmente entre los historiadores, los filósofos, esa solución pues no es una solución ilustrada. Es reconocer que como no podemos compartir con grandes sectores de las masas una visión educada del mundo, entonces hay que aferrarse a recursos que traen consigo opiniones correctas de las partes del mundo que queremos intervenir. Es un tema interesante y muestra también lo importante de todas estas disquisiciones sobre los usos de la filosofía de la ciencia. Imaginar que estamos en guerra con un enemigo, como repito, pues nos ayuda a realizar difíciles sacrificios personales, como el distanciamiento social y el aislamiento domiciliario, que ya nos tienen realmente hasta la coronilla, pero que son aparentemente necesarios y los podemos realizar mejor con estas ideas mitopoéticas difundidas en la sociedad amplia, porque nos sacan del hedonismo egoísta normalmente en funciones en los seres humanos. Imaginar que nuestros pecados contra el ambiente han desatado literalmente la venganza de la naturaleza puede ser adaptativo y beneficioso. Puede ser una de esas falsedades adaptativas de las que los filósofos y psicólogos evolutivos nos han estado instruyendo en las últimas décadas. En resumen, con respecto a este uso de la función crítica de la filosofía de la ciencia en el mundo de la cultura general, pues agitar los consensos gratuitos, los consensos ideológicos y tribales, es sumamente importante. Los filósofos buscamos evaluar lógica y epistemológicamente los productos de la ciencia y, en la medida de lo posible, integrar los más convincentes de ellos en una imagen confiable del mundo y de nosotros en él, un mapa epistémico vital al que se puede echar mano para entender el mundo. El segundo uso tiene que ver con esta nueva manera de conocer que la ciencia es. Es una contribución de la historia filosófica de la ciencia, si se quiere. En el siglo XVII, el proyecto de las nuevas ciencias era distinto del actual. Había muchísima esperanza de alcanzar conocimientos acabados, ciertos, libres de toda duda posible. Descartes es el paladín, el gran pilar de la modernidad, y pensaba que todos los conocimientos propiamente tales debían proceder de ideas claras y distintas. Ninguna proposición, sostenía Descartes, puede declararse verdadera a menos que se manifieste en nuestra mente de manera clara y distinta. Para los primeros cartesianos, una proposición era inteligible solo si las ideas involucradas eran claras y distintas. No explicar en términos de ideas claras y distintas era incurrir en incorrección filosófica. Según los cartesianos, el objetivo de la filosofía natural era explicar de manera clara y distinta cómo son las cosas y cómo producen el mundo. Pronto, sin embargo, el pensamiento científico abandonaría este optimismo aurorel adoptando expectativas más modestas. Lo vemos en la encrucijada de Newton.
la encrucijada de elegir o no ideas claras y distintas, es decir, ideas opacas. En 1687, Newton propuso su ley de la gravitación universal. Planteó también muchas ideas fructíferas sobre el cambio químico, pero nunca logró ofrecer explicaciones en términos de ideas claras y distintas. Los newtonianos aceptaron que hacía falta encontrar ideas de esa calidad epistémica si se quería entender a cabalidad los fenómenos, pero rechazaron la tesis cartesiana de que la falencia de ideas claras y distintas paraliza el proyecto epistémico. Podemos avanzar sin tener conocimiento perfecto, esa es la tesis. En el campo opuesto, los racionalistas, con Gottfried Leibniz a la cabeza, contraatacaron famosamente. Leibniz criticó a Newton por introducir influencias ocultas en las ciencias, y esa era una palabra mala, muy mala, políticamente incorrecta también en el siglo XVIII. Para Leibniz, la gravedad newtoniana actúa de manera oculta y misteriosa. Eso lo lleva a dudar de si se trata de una acción real, es decir, si existe la gravedad de la que habla Newton. Newton adoptó una postura agnóstica, como ahora sabemos. Sobre la explicación profunda de la gravitación, respondió: no hago hipótesis. Esta admisión de opacidad intelectual y conceptual hacía que Newton considerase que la ley de la gravitación y las ecuaciones asociadas proporcionaban una descripción incompleta, pero adecuada de la forma en que se comportan los objetos. Dejaba sin explicar por qué los cuerpos se comportan gravitatoriamente como lo hacen, pero no renunciaba a esa explicación, la dejaba simplemente pendiente. Era una explicación parcial. La ciencia moderna surgió por esta razón como un proyecto que inicialmente las élites académicas tildaron de pseudofilosofía natural, un saber de segunda clase que, no obstante, con el tiempo suplantaría el proyecto filosófico tradicional en un número creciente de áreas. Un temor racionalista era que el proyecto newtoniano eventualmente abandonaría la búsqueda de inteligibilidad. Terminaríamos haciendo pues unos ejercicios instrumentalistas. Pero lejos de hacer la naturaleza menos inteligible, la modestia epistemológica y metafísica de los newtonianos condujo a la larga al descubrimiento de niveles intermedios de conocimiento explicativo que han mostrado ser, a pesar de todo, esclarecedores, fructíferos y tan confiables como los mejores a nuestra disposición. Desde mediados del siglo XVIII, las ciencias empíricas han apuntado crecientemente hacia conocimientos modestos comparados con los de la filosofía tradicional y la religión. Conocimientos teleológicamente opacos, fragmentarios, de carácter conjetural, tentativos, abiertos al cambio a la luz de nuevos datos y razones. En pocas palabras, el ascenso de las ciencias nos indica que las ciencias empíricas enseñan a conformarnos con explicaciones parciales de los fenómenos que estudian, sin abandonar la esperanza de que podrán lograrse explicaciones más profundas, menos opacas, quizás más adelante, sin ninguna garantía. El tercer tema, sobre los usos de la filosofía de la ciencia, es la develación que hace parte de la filosofía de la ciencia reciente, de la apertura de la imaginación representada por este fenómeno que surge desde el siglo XVII y que es tan importante para la vida contemporánea. Desde siempre, pero sobre todo desde mediados del siglo XIX, el desarrollo de las ciencias ha ido de la mano, si lo notamos, si lo vemos con detenimiento, ha ido de la mano de la superación intelectual de imposibles teóricos recibidos, es decir, de pensar ideas que eran impensables hasta ese momento. En 1901 de esos impensables era la idea
de que cualquier cosa pudiese propagarse en el espacio vacío con la misma velocidad relativa para todos los sistemas de referencia, independientemente de los movimientos relativos entre ellos. Por ejemplo, en la figura, pues si un coche está moviéndose a 20 metros por segundo hacia la derecha y alguien en el carro lanza un objeto, una pelota, a 10 metros por segundo con respecto al carro, con respecto a un observador que esté en la posición A, la pelota pues tendrá una velocidad de 30 metros por segundo. Y con respecto a alguien que esté corriendo en la pista hacia el carro, pues tendrá una velocidad de 30 metros por segundo. Y para alguien que está en un vagón que se aleja del carro a 10 metros por segundo, pues será 20 metros por segundo y así sucesivamente. Eso es casi parte de nuestra intuición mamífera. Los tuétanos nos dicen que eso tiene que ser verdad. Pero cuando, por ejemplo, en vez de pelota tenemos un haz de luz, la velocidad de la pelota sería la de la luz. Y la velocidad de la luz de la pelota con respecto a los pasajeros del coche sería la misma que con respecto a la persona que está quieta en A, con la persona que está moviéndose y que se encuentra en ese momento en B, y con la persona que está en el vagón. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Es una idea que inicialmente era imposible y que, sin embargo, pocos años después, esta idea inicialmente tan irrazonable encontraría expresión coherente en la revolucionaria concepción del espacio, el tiempo y la materia propuesta por Einstein. Las innovaciones científicas del último siglo y medio muestran lo profundamente que es posible realizar las ideas y relaciones conceptuales. Paralelamente, ideas contrarias a la intuición tradicional han logrado acreditación. Es decir, y resumiendo este tercer uso de la filosofía de la ciencia moderna rompe barreras intelectuales recibidas y este esclarecimiento es muy importante para la cultura contemporánea. El cuarto uso tiene que ver con esta apreciación de las posibilidades de la vida cognitiva sin garantías absolutas. Una interpretación de estas aperturas que he mencionado es que la ciencia moderna nos ayuda no solo a aprender acerca del mundo, sino, quizás de manera más importante, nos enseña a aprender a aprender. Contrariamente al esencialismo, pensadores pioneros de la historia filosófica de la ciencia como Stephen Toulmin, Dudley Shapiro, Mary Hesse, Hernán Macmullen y entre muchos otros, ya cuestionaban en el siglo XX la existencia de conocimientos o componentes de la ciencia que ameritan considerarse esenciales. Como Kuhn, estos pensadores rechazaban la tesis de la inviolabilidad, es decir, afirmaban que en el pensamiento científico no hay nada que no pueda cuestionarse y revisarse a la luz de futuros hallazgos. Shapiro, en particular, consideraba que los criterios de racionalidad no tienen que ser universales y atemporales para contribuir a la develación de verdades teóricas. A través de las ciencias aprendemos a aprender. Este tema de ausencia de garantías epistémicas absolutas conecta con la línea sugerida en el tercer uso que he mencionado. En el siglo XVII, un reconocimiento filosófico decisivo fue que es posible y fructífero estudiar el mundo fraccionándolo en dominios específicos abiertos al escrutinio empírico. Dominios como el movimiento de los cuerpos, las propiedades de la luz o el comportamiento de los gases, las transformaciones químicas, etc., cada uno estudiados de forma aislada de los otros dominios para luego tratar de compatibilizar los resultados en la medida de lo posible, sin garantía de unificación total. Ningún científico describe nada en términos de todas las posibles variables que pudieran ser pertinentes al tema. Por ejemplo, los físicos describen el átomo de plata por sus números atómicos de masa y por los niveles de energía.
Las descripciones resultantes ignoran numerosísimos aspectos de la realidad total de cualquier átomo de plata. Por ejemplo, su ubicación inmediata, las especies biológicas y las montañas cercanas, el espectro de ondas de radio en la vecindad de las minas de donde salió, la ubicación de grandes depósitos de plata en la tierra, los idiomas que hablaban los mineros que extrajeron el metal del cual forma parte el átomo en cuestión, la longitud promedio de las narices de dichos mineros y así sucesivamente. Entonces, forjado desde nuestra imperfecta situación epistémica, el estilo científico es modesto comparado con otros. Muchos pensadores de corte naturalista, sobre todo de corte naturalista realista, arguimos que en numerosos campos de interés, esta forma modesta de estudiar el mundo ha logrado realizar muchísimos de nuestros objetivos epistémicos y prácticos mejor y más fácilmente que otras formas imaginadas de hacerlo, en todo caso, muy por encima de lo que nuestros antepasados habían imaginado posible. En pocas palabras, la filosofía de la ciencia explicita el modo de creer, dudar y negar sin garantías ni absolutos, forjado a través de la práctica científica moderna, y este modo es muy importante para la cultura contemporánea que está padeciendo de desvaríos por la conciencia de que ya no tenemos garantías absolutas en los pilares mitopoéticos que nos han servido de referencia, como la religión, las ideologías, etcétera, y que ahora pues tenemos que empezar a vivir a partir de otras bases. Y es importante que esta base tan fuerte de la vida contemporánea, que es la ciencia, no requiere de esas garantías. Para terminar, y abusando ligeramente del tiempo, porque ya me voy a pasar muy poquito, pero pasar de todas maneras de la hora acordada, quiero mencionar un último uso relativo a las aplicaciones pedagógicas de la filosofía de la ciencia. Es un tema poco celebrado, pero que me parece crucial. El mundo actual, inmerso como está en ideas y productos científicos, nos lleva a dar importancia a la enseñanza razonada de la ciencia, no únicamente enseñar paporreteando las ciencias, ni ayudando a los estudiantes a hacer problemitas y pasar exámenes, sino enseñanza razonada. Los jóvenes necesitan una formación que los ayude a entender y evaluar críticamente las propuestas científicas y los ideales subyacentes a ellas. Los beneficios no solo son técnicos, sino también y sobre todo, para propósitos presentes, cívicos y culturales. Por el lado cívico, compartimos una necesidad urgente de cultivar y defender el proyecto democrático, fomentando el espíritu científico a todos los niveles. ¿Por qué? Porque con creciente frecuencia en las democracias, los ciudadanos debemos decidir en las urnas entre proyectos de alto contenido científico-tecnológico. Y para ello precisamos comprender los temas involucrados y las opciones existentes. Pero lograr esto es prácticamente imposible sin maestros capaces de entender las ideas, métodos y formas científicas de pensar y representar el mundo. En las democracias necesitamos también luchar contra el espectro del mundo feliz, del que hablaba Julian Huxley, un mundo en el que finalmente triunfan los dioses del consumo, la comodidad y la falta de reflexión crítica. El planeta está organizado, el planeta del mundo feliz, está organizado en 10 zonas en apariencia seguras y estables. La vida es armónica, feliz. Sin embargo, para lograr la felicidad de este mundo, se han sacrificado todos los grandes valores humanos que dan base a lo que llamamos la dignidad humana. En tercer lugar, del lado cultural, parte del interés pedagógico de la filosofía de la ciencia reside en la ayuda que presta a maestros y alumnos para ver los grandes descubrimientos como las aventuras intelectuales que son. El descubrimiento de la ley del péndulo, que parece tan aburrido, es una aventura intelectual y bien enseñada puede presentarse de esa manera. Los filósofos de la ciencia pues hacemos algo en esta dirección de contribuir
a la interacción con maestros y a continuar la disciplina en el ejercicio de la pedagogía. Entre los ejemplos hay que poner ideas como las de Nancy Nersessian o del ya desaparecido David Grunder, que fueron muy pioneros en estas materias, según los cuales la naturaleza de los cambios y los tipos de razonamiento requeridos en las reestructuraciones conceptuales de la representación de un dominio son fundamentalmente los mismos en los procesos de descubrimiento y aprendizaje. Y esta idea pues había que trabajarla, había que presentarla, había que digerirla, y esa digestión y esa dilucidación y crítica ha estado desarrollada muy intensamente en movimientos de educación y ciencia como los liderados por Michael Matthews, por ejemplo, que ha hecho una labor estupenda. En pocas palabras, pues en una sociedad democrática precisamos comprender las opciones entre las que tenemos que decidir, pero lograr esto es prácticamente imposible sin maestros capaces de entender histórica y filosóficamente las actuales ideas, métodos y formas científicas de pensar y representar el mundo. Hay muchísimas otras aplicaciones de la filosofía actual, de la ciencia y de la historia de la ciencia a la sociedad en general, la cultura general, y con toda seguridad, pues ustedes los asistentes tienen ejemplos valiosos en mente. Pero creo que los 5 usos que he mencionado pues ejemplifican el vigor público y la pertinencia general de la disciplina. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Alberto Cordero. Muy interesante y motivante la conferencia. Tengo 3 personas que han solicitado intervenir. Lo voy a hacer en el orden que lo han solicitado. Andrés, tienes la palabra. Muchas gracias, ¿qué tal? Saludo a todos. Muchas gracias, profesor Alberto Cordero. Aquí hola. Desde Chile, el Hola. gusto de tenerlo, que no lo pudimos tener en la jornada Chucky este año, lo estábamos esperando. Pero bueno, por lo menos tenemos la felicidad de tenerlo por este medio, así que muy interesante su exposición en muchos sentidos, pero yo quisiera, si pudiera profundizar algo que de alguna manera los que trabajamos en esta área siempre es un tema que nos interesa, que es la relación entre la filosofía de la ciencia, digamos, y la historia de la ciencia, pero especialmente la filosofía de la ciencia y las ciencias mismas. Quiero decirlo en el siguiente sentido, del aporte o no aporte que pueda hacer al desarrollo de las ciencias, de los contenidos, de las teorías, la filosofía de la ciencia. Porque hay una visión que pone como muy dada por muchos científicos, como bueno, sí, hay aquí una gente que habla cosas y habla teoría y dice cosas generales, pero eso no afecta, digamos, el fondo del trabajo científico. El trabajo científico no se ve afectado por la filosofía de la ciencia, y ahí hay obviamente la otra posición. No sé si usted pudiera hablar un poco en ese sentido, cómo lo ve. Claramente Descartes, Leibniz, Newton son ejemplos históricos, pero ¿cómo lo ve ahora? Muchas gracias, es una pregunta importantísima, muy interesante y de mucha actualidad. No he tocado ese tema porque los usos que mencioné eran usos de la filosofía de la ciencia y de la historia de la ciencia a la cultura general. Pero por supuesto, hay todo un frente que es el de usos en la ciencia. Y es un área en la cual sin duda hay usos de la filosofía de la ciencia en la ciencia. Sobre todo los vemos en ciencias como, por ejemplo, las ciencias fundamentales. En la física, en la mecánica cuántica, por ejemplo, la teoría de la mecánica cuántica, que por mucho tiempo tuvo una especie de muro de contención contra la filosofía, que era la idea de que había que bloquear ideas que no tuvieran un rédito instrumental, que era un poco la idea de la escuela de Copenhague. Eso pues se desbarrancó porque los filósofos y los científicos empezaron a actuar mancomunadamente, y desde el desarrollo del teorema de Bell introdujeron, si se quiere, infecciones filosóficas dentro del quehacer científico. Además, se descubrió que muchos de estos temas filosóficos tenían incluso aplicaciones tecnológicas, como las estructuras no booleanas de la mecánica cuántica, o en cosmología, la teoría de muchos mundos en mecánica cuántica, pues ha tenido un impacto muy fructífero en la cosmología. Como pueden ver si revisan los trabajos de los cosmólogos de los últimos 40 años, también vemos
este tipo de contribución o integración en el caso de ciertas áreas de la biología. En las ciencias humanas ha sido más espontáneo. Ha habido mayor acogida a la integración de ideas de la filosofía de la ciencia, en parte porque las ciencias, empezando por la psicología y por supuesto más aún en el caso de las ciencias sociales, son ciencias metodológicamente endebles comparativamente con las ciencias naturales. No porque los científicos sociales, los psicólogos no tengan espíritu crítico, sino todo lo contrario, porque lo que ocurre es que persiguen objetos cognitivos que son más complejos. Entonces, han mostrado más dedicación a perfeccionar sus acciones metodológicas y con ello sus acciones epistemológicas dentro de sus propias disciplinas. No ha llevado a grandes avances, pero sí a una toma de conciencia más intensa dentro de esos campos. Esa es la parte, digamos, favorable a la filosofía. Pero hay una parte desfavorable, y es que en las ciencias hay un cierto recelo contra la filosofía. ¿Por qué? Bueno, en parte porque en filosofía le damos vueltas a las cosas y eso no es lo que se estila en las ciencias. Yo recuerdo en las ciencias físicas, sobre todo, los que nos aficionábamos por las discusiones filosóficas, recibíamos rostros ceñudos por parte de los profesores, que consideraban que eso era, claro, una especie de trabajo para los domingos por la tarde, quizás, pero que descarriaba, no llegaba a ninguna parte y quitaba energía, quitaba dedicación. Al final uno terminaba pues literalmente pateando latas. Ese era un tipo de reacción. Otro tipo de reacción más nocivo quizás es que a los filósofos de la ciencia nos gusta cuestionar los veredictos científicos. El científico viene con la idea de que, bueno, pues esto es así, y entonces los filósofos entramos y muchas veces cuestionamos y decimos esto no está bien determinado. Y eso lo saca de quicio, porque tampoco es que entiendan muy bien a qué nos referimos. Entonces, hay una enemistad que en muchos casos no es cordial. Hay un recelo contra la filosofía de la ciencia. Más bien, hay mayor acogida espontánea por la historia de la ciencia, ¿no? Sobre todo si no es una historia que resulte muy contestataria del progreso científico. Y entonces hay muchos científicos que estudian el tiempo que tienen disponible historia de la ciencia. Con la filosofía, pues un poco que se zumban y entonces no tienen la misma perspectiva, la misma gracia. Y bueno, esto es como yo empezaría a responder la interesantísima pregunta de Andrés. Muchas gracias. Bien, profesor Alberto Cordero. Entonces, tiene la palabra Leandro. Bueno, ante todo, muy interesante la charla, la verdad que aprendimos muchísimo, así que un gustazo, doctor Cordero. Lo que quería yo consultarle es que de alguna manera estaba implícito, pero que a lo mejor habría que diferenciarlo, el tema de que otro punto de aporte fuerte de nuestra disciplina al mundo en general, en sentido práctico, serían las políticas científicas. Creo que de alguna manera estaba implícito en su idea de que la filosofía podía aportar a la educación y de esa manera llegar a reforzar la democracia, etcétera, pero que a veces la colaboración puede ser de manera directa a la política científica, en vez de bottom-up, como sería a través de la educación, de manera top-down, es decir, asesorando directamente a los policy makers, y que de hecho las epistemólogas feministas o Teacher, hubo gente que específicamente intentó desde la filosofía de la ciencia hablar de lo que podría hacerse en términos de política científica. Me refiero a cómo podría, digamos, un gobierno a través de las políticas públicas fomentar actividades de ciencia y tecnología.
muy en boga desde el informe de Vannevar Bush a Roosevelt, pero hoy en día más todavía con toda la cuestión, con la fetichización de la innovación o la sociedad del conocimiento, ese tipo de conceptos que parece remarcar la importancia cada vez mayor de meter ciencia o política científica en el reforzamiento de los gobiernos y las democracias en líneas generales. Me parece que a lo mejor sería valioso un aporte donde podamos diferenciar de lo que es la política educativa, que estamos completamente de acuerdo, que es un punto fuerte. Somos todos, creo, admiradores del trabajo de Michael Matthews y los equivalentes, pero quizás también podríamos agregar este otro punto, digamos, ya directamente hablando con los policy makers, ¿no? Que por ahí se nota más en el área de la comunicación pública, la ciencia y la tecnología, pero no se nota tanto en la asesoría directa, en la formación de las políticas públicas. No sé qué opina usted sobre este punto. Muchas gracias. Sí, claro, por supuesto. Como decía, he escogido 5 rubros y eso no quiere decir que sean todos, ni mucho menos, ya lo mencioné explícitamente. Los que escogieran no top-down, sino más bien bottom-up. El caso de la asesoría en políticas científico-tecnológicas, pues es un poco más top-down. En la medida que hay política, pues está muy bien que los filósofos de la ciencia metamos la nariz porque comprendemos muchos aspectos de la ciencia y de la tecnología. En el caso de los que hacen tecnología, tenemos pues visiones que son muy útiles, sobre todo para el desarrollo de hojas de ruta, la aplicación de estas hojas de ruta que son importantísimas en la planificación. Tengo una reacción visceral de fondo en contra de hacer muchas políticas, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, porque los estados son frágiles y entonces lo que se crean son fácilmente estructuras totalitarias. Lamentablemente, es una situación en la que el top-down es atractivo porque los problemas son tan grandes de las poblaciones hacia los niveles más altos de decisión es prácticamente imposible y entonces hay que recurrir a un orden que viene desde arriba. Ese orden que viene desde arriba no es intrínsecamente algo malo, pero sí es algo muy peligroso y que normalmente degenera en esfuerzos de carácter más bien totalitario. Muchos de nuestros países, quizá no tanto a los más avanzados de Latinoamérica, tienen una gran cantidad de planificación y muy poca cantidad de logros. Para cada unidad de logro hay 50,000 planificadores. Nos dedicamos a planificar y a crear plataformas de lo que ahora se llama protocolos. Eso no sé qué tanto funciona. Entonces yo tengo ciertas angustias, pero que son angustias mías. Sin duda, en una democracia liberal, la dimensión de ilustración tiene que llegar a las instituciones del poder y por consiguiente las instituciones del poder deben recibir el aporte de la historia y la filosofía de la ciencia. En eso estamos totalmente de acuerdo. ¿Cuál exactamente es el aporte que pueden hacer? Pues dependerá de las diversas filosofías. Un problema es que en materia de esas hojas de ruta a lo mejor no hay consenso suficiente y en esa medida pues lo que puede contribuirse es más que nada un valor de alaraca y ese es un peligro que hay que considerar también, pero en principio estoy de acuerdo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, mira, la siguiente persona en intervenir es Osvaldo Pessoa. Doy la palabra a Osvaldo. Hola, Alberto. Tengo 2 preguntas. Una puntual, pequeña. Antes de 1905, alguien ha propuesto que era imposible
algún cuerpo tener la misma velocidad en todos los referenciales. Sabemos que Einstein en 1905 ha mostrado que es posible, pero esta pregunta había sido formulada antes de 1905, porque usted dijo que ninguna persona ha pensado en esto. Esto era considerado imposible. La segunda es más general, nos diga su opinión sobre la separación entre hecho y valor, que era una cuestión para los positivistas, la idea de que un hecho, a fact, es independiente de valores. Por ejemplo, Andrómeda está fuera de nuestra galaxia. Esto es un hecho. ¿Ello está cargado de valor o no? Me gustaría de oír su opinión sobre esta cuestión. Muchas gracias. Bueno, con respecto a la primera parte, pudiera haber habido quien a lo mejor propuso un análogo o equivalente incluso de la idea de que una velocidad pudiera ser invariante a todos los sistemas posibles de referencia. Pero en la medida que había preponderancia de la mentalidad euclidiana y que la mentalidad euclidiana parecía corresponder no solo al espacio y tiempo del mundo, sino también que el intelecto no tenía alternativa a esta especie de protofísica del mundo, entonces no se veía cómo entenderlo. No solo eso, cuando Einstein, que hizo muchas cosas en el tiempo del nacimiento de la teoría especial de las relatividades, escribió para empezar 5 grandes papers que habrían sido la envidia de cualquier científico y que lo habrían establecido de por vida, por supuesto. Y él escribió 5, no 1. Y uno de ellos fue el del movimiento en un campo electromagnético, que contiene lo que llamamos la teoría especial de la relatividad. Pero ese trabajo es el que recibió más rechazo, no por los tecnicismos que ya estaban en el ambiente, es decir, físico-matemáticos como Lorentz y Fitzgerald y Poincaré, pues ya habían articulado las expresiones que podríamos llamar empíricamente adecuadas, que da cierta parte de la teoría especial. Pero era inconcebible para muchísimos de los físicos y ciertamente para el más alto establecimiento de los jerarcas de la física teórica de entonces, aceptar la idea de que no hubiera un éter intermediario, de que el éter fuera un ente teórico optativo en la física, y como que le quitaron el saludo. El premio Nobel no se lo dan a Einstein por su teoría especial de la relatividad, se lo dan por el efecto fotoeléctrico. Había muchísimas razones para darle el premio Nobel en general, y para tal caso inventar un premio Nobel filosófico, porque el trabajo sobre el movimiento browniano se constituye como un argumento científico de la existencia de las moléculas y de los átomos, y es uno de los hitos del avance científico filosófico, en mi opinión, y en la opinión de muchos. Pero como quiera que sea, la idea parecía tan absurda que a Einstein pues le quitaron el saludo, no le dieron una cátedra de inmediato, tomó tiempo. Y es porque hizo falta que alguien como los físicos teóricos desarrollaran la idea de espacio-tiempo, la analizaran, la tomaran, ¿no? Minkowski en particular, que había sido un profesor de Einstein y que no lo apreciaba mucho cuando era estudiante, pero que fue uno de los primeros en darse cuenta de que allí había mucha sustancia en esa teoría, y es uno de los que sirvieron de compaginadores semánticos, si se quiere, y de gran importancia para la aceptación de la teoría especial como una teoría propiamente física. Pero muy interesante, sí, gracias. La segunda parte, sobre los hechos y valores, claro, esto de los hechos y valores es un tema
que a veces se exagera mucho porque hace referencia a un tiempo, a un periodo que es cada vez más pequeño dentro del horizonte total de la filosofía y de la historia de la ciencia, que es el periodo del positivismo lógico. Fueron, como bien dices, los positivistas lógicos los que insistieron en esta dicotomía que parecía muy útil, parecía una cosa muy buena hacer la distinción entre los hechos y los valores, ¿no? Es una manera de salvaguardar la objetividad de los hechos. Los hechos y la idea de que eran independientes de toda consideración teórica y que además carecían de problematicidad con respecto a la verdad. Y lo que ocurrió, como los propios positivistas lógicos descubrieron, es que esas dos tesis, la tesis de la indiferencia teórica y la tesis de la carencia de problematicidad con respecto a la verdad, eran mitos, de que no había tal cosa. Era una falsedad histórica y una incoherencia lógica. Entonces se vino abajo el proyecto del positivismo lógico y más aún luego con la introducción de la debacle de la idea de una dicotomía entre lo analítico y lo sintético. Esa formación robusta que permitía hacer distinciones tan sólidas acerca de lo que era objetivo y de lo que no era objetivo. Pero bueno, esa historia ya la conocemos y se vino abajo y desde entonces los filósofos de la ciencia hemos sido más cautelosos. El objetivo ha sido salvar la idea de objetividad dentro de un mundo intelectual transido por valores. Es un tema muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Le doy la palabra a Pablo. Profesor Cordero, un saludo desde Uruguay. En primer término, agradecerle por la charla muy estimulante. Una pregunta, me quedé pensando en algo que dijo cuando habló de agitar los consensos como función filosófica. Me parece muy interesante porque creo que cuando los filósofos hacemos nuestro intento de agitar esos consensos, estamos bajando al debate de la arena pública, ¿bien? Y allí convivimos con otras tribus, otras especies, periodistas, analistas, científicos. Entonces, creo que es una función muy valiosa la que usted reivindica y en los términos en que lo hace. Y mi pregunta es, ¿en qué estrategias podemos desarrollar los filósofos para ganarnos nuestro lugar y también nuestras cartas de legitimidad en ese ámbito en el cual convivimos con muchas otras voces? Y a punto de partida, no somos la voz más visible ni tampoco más autorizada para el gran público que tiende a distribuir sus preferencias entre otros estamentos u otros interlocutores. Muchas gracias. Eso es un tema importantísimo, claro. Mi sugerencia es seguir el ejemplo de algunos filósofos de la ciencia y filósofos que han hecho precisamente eso, de agitar los consensos recibidos, expandirlo y convertirlo en una costumbre. Por ejemplo, cuando Simon Blackburn era el profesor Bertrand Russell de filosofía en la Universidad de Cambridge, él, dado su temperamento y sus gustos, pues gozaba realmente dirigiéndose a la prensa. Claro, tenía una gran plataforma, que además es la cátedra Bertrand Russell del Trinity College en la Universidad de Cambridge. Además, es una persona brillante y en su momento era un gran agitador de consensos. No faltan oportunidades. Toda la infección de consensos dominantes es importante a tomar en cuenta porque en muchos de los casos las ideas son nocivas. En algunos son más nocivas, en otros son menos nocivas. Por ejemplo, hay muchos intentos dentro de lo políticamente correcto de bloquear discusiones y lo hacen en nombre de la filosofía muchas veces. La filosofía, entre comillas, crítica, que de crítica no tiene nada.
Entonces, parte de la dificultad es que la propia filosofía se contamina con una búsqueda de autogestión políticamente correcta. Tenemos que ser como Sócrates. Sócrates era lo contrario a seguir las ideas y prejuicios de la época. Por supuesto, tiene grandes desventajas y por eso vemos que lo mataron. No cabe duda de que parte de la razón por la cual la filosofía, cuando respondí a la gran pregunta que me hizo Andrés sobre el impacto de la filosofía de la ciencia en la ciencia, pues es modesto en parte porque los filósofos de la ciencia, al agitar las esperanzas recibidas, entonces pues nos volvemos lo que en el Perú llamamos chinchosos, es decir, indeseables. Y eso es un hecho y tenemos que luchar. En el caso de pensadores como Russell y luego en el caso de Simon Blackburn que mencioné, pues lo compensan siendo ellos mismos ingeniosos. Y entonces, pues bueno, le añaden a sus escritos un valor de entretenimiento, que hay que tener cuidado porque si uno se va por el lado del entretenimiento, termina hipotecado a eso, a la cultura del entretenimiento. Y no es fácil, pero sí hay vías. No es fácil. Y sin embargo es una de esas tareas que tenemos y en cualquier situación es un uso de la filosofía que me parece importantísimo destacar y ojalá logremos difundirlo. Muchas gracias. Quedan dos preguntas y entonces le doy la palabra a Rodrigo. Hola Alberto, ¿qué tal? Un gusto de verte. Gracias por tu charla. La verdad es que Pablo me ganó en la pregunta, pero quería hacerte un comentario. Como profesor, yo sigo notando, digamos, un problema respecto a ese uso de la filosofía y la ciencia en la educación. Hay un problema central que no ocurre, digamos, al enseñar filosofía y la ciencia dentro de la escuela de filosofía, que es el problema del relativismo filosófico imperante. Yo no sé si ustedes tienen un poco el mismo diagnóstico, pero creo que hay una suerte de imán que atrae ciertos pensamientos filosóficos o pseudofilosóficos que llevan a pensar principalmente que la ciencia, por supuesto, yo no negaría esto, pero piensan, digamos, sobre todo influenciado por la sociología de la ciencia, que la ciencia es un producto más de la cultura. Y como un producto más de la cultura, digamos, vale como cualquier otro, la religión o cualquier otro discurso. Y eso es bastante problemático, principalmente porque yo creo que la filosofía, yo estoy de acuerdo con una idea de que la filosofía es un juego de dar y pedir razones principalmente. Y creo que en ese sentido el conocimiento científico ofrece un contenido más o menos seguro al que se puede recurrir, digamos, en este juego. Pero también nos enseña, nos entrega un procedimiento, ciertas reglas, inclusive una retórica, hablada por una comunidad, la comunidad científica, y nos ayuda, digamos, a aprender ciertas habilidades para tener un éxito cognitivo. Pero lo que pasa es que en la academia, digamos, siempre estamos luchando al enseñar filosofía de la ciencia con estas visiones del relativismo filosófico en el cual ven a la ciencia como cualquier otro producto de la cultura y por lo tanto no vale mucho o vale cualquier otro argumento o pseudoargumento. Y lo pienso sobre todo, por ejemplo, en cuestiones como la pseudociencia o, por ejemplo, el desprecio imperante que hoy en día de la lógica, de los racionamientos principalmente deductivos o inductivos. No sé qué piensas tú al respecto. Comparto tus ansiedades. Sí, por supuesto. Has puesto el dedo en una llaga enorme de la condición contemporánea y que amerita aclaraciones. He procedido como si hubiera en lo que hablo yo de la filosofía de la ciencia mucha más unanimidad de lo que existe. Lo cierto es que la filosofía, como para tal caso el arte, como para tal caso muy buena parte de la literatura y la música, están contaminadas de relativismo. Y digo contaminadas porque entonces, una vez que todo es igual a todo y que no hay jerarquías, entonces no hay avances, no tiene sentido la idea de avance y nos encontramos en un mundo de rebuznos en los cuales el ganador lo hace a través de la imposición, normalmente por la fuerza. Eso es un hecho.
vivimos en una cultura que ha sido tomada por no solo el relativismo, sino por un olvido de la facultad crítica. Todo lo que dije tiene que ser relativizado, no relativo, sino relativizado a una realidad, y es que no es una propuesta para todos, sino para aquellos que ya comparten la idea de que hay una perspectiva razonable, racional, amplia, pero de todas maneras racional, no relativista, problemática, pero no nihilista. Y por eso he hecho tanta referencia al realismo naturalista. El realismo naturalista es un subconjunto quizás mínimo del conjunto de actitudes filosóficas dentro de la filosofía. Pero es que tenemos que partir de allí. Tenemos que hacer la reconquista de la misma manera que intentaron la reconquista o la conquista, porque fue por primera vez, los filósofos iniciales. Y en particular en la época de los presocráticos y luego con Sócrates, fue un intento de mostrar la opción que podríamos llamar racional, no en el sentido tradicional con R mayúscula, sino el mundo de la razón, la posibilidad de alcanzar un diálogo que fuera convincente por la vía de la argumentación, de las evidencias, de la discusión, de la esperanza racional que invita a poner entre paréntesis muchas conclusiones a las que se quisiera llegar con más velocidad. Eso es un tema muy importante y entonces estoy de acuerdo que los usos que he destacado tienen que ponerse en el contexto de un proyecto de continuar en la filosofía lo que se acepta que en las ciencias. La gente puede ser relativista, pero no se acepta el relativismo, al menos no en las ciencias naturales. Muchas gracias. Entonces le doy la palabra a Ana para la última intervención y después vendrá entonces el cierre. Ana, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenos días o buenas tardes para todos. Yo querría retomar algunas de las cosas que han dicho mis colegas y que tienen que ver con la exposición del doctor Cordero, que es un gusto verlo después de mucho tiempo. A mí me preocupa la cuestión de la educación, el último punto que usted aborda, y me quedé pensando a partir de algunas de las intervenciones que en la agrupación de Michael Matthews en general trabajamos sobre la enseñanza de las ciencias y las perspectivas filosóficas e históricas de la ciencia, la educación obligatoria sobre todo. Entonces estaba pensando qué pasa si pensamos en la posibilidad de incorporar, que por supuesto sería seguramente muy complejo, pero que en algunos casos se está haciendo, la historia y la filosofía de la ciencia como contenidos en la educación de científicos, tanto de grado como de posgrado, y cómo tal vez hemos desperdiciado algunas oportunidades que se han dado en la medida en que esos cursos o esos espacios de formación en filosofía de la ciencia en particular se proponen a veces como una historia de la filosofía de la ciencia más que como un abordaje justamente de la discusión de problemas que pudieran ser significativos para alguien que se está formando como científico. Me gustaría mucho tener su opinión sobre este punto y si usted puede ampliar un poco esta idea de la filosofía de la ciencia en la educación, no solo en la educación obligatoria de los ciudadanos, sino también en la de quienes se están formando para ser científicos, o son científicos en formación en todo caso. Muy importante y muy cierto, sería estupendo tener por lo menos un curso de historia y filosofía de la ciencia como parte del currículo de formación de los científicos. Hay varias dificultades en la implementación de esta idea. La primera, sobre todo de la parte filosófica, como bien has anotado. La primera es la enorme ausencia de consenso entre los filósofos de la ciencia. Y entonces, ¿qué es lo que se enseñaría? Los filósofos tomamos partida y entonces pues hay una tendencia fuerte hacia el antirrealismo, por ejemplo. Y eso dará lugar a una interpretación filosófica que es muy distinta de la interpretación de los realistas que tratan de salvar
en alguna medida, no en una medida absoluta, pero sí en alguna medida, la noción de progreso científico. Así que esas dificultades ya asustan un poco a los que arman los currículos, que son sensibles a este tipo de dificultades. Es como muy comprensible, creo yo. Otro problema es el de la transformación de la educación crecientemente en un artículo de consumo y de lujo, con propósitos de lucro. Entonces, la educación es cada vez más cara. La gente quiere comprar sus grados. Y para eso, pues bueno, hay una especie de juego dialéctico de que debe satisfacer ciertas condiciones, tiene que tener un cierto número de conocimientos y que estos son garantizados en algunos lugares por las universidades, en otros lugares las universidades y además instituciones públicas que velan por la calidad de la formación para los grados que se otorguen. Y entonces hay una gran presión por reducir el número de cursos al mínimo. También hay una presión a ofrecer un máximo de cursos baratos. La filosofía de la ciencia en particular constituye un curso barato, pero a su vez es un tipo de curso que muchos considerarían superfluo. Yo quiero graduarme, ya pagué todo lo que he pagado y no quiero pagar más por los créditos estos que en realidad, como ponen los padres de los alumnos y los alumnos igualmente vociferantes, que no me sirve para nada. Bueno, esos son grandes problemas. Quedan dos tipos de universidades, las estatales y las confesionales. Curiosamente, en las universidades confesionales es donde se da un cariño por la filosofía de la ciencia. Bueno, no todas las confesionales. En Estados Unidos, muchísimas de las universidades católicas, que son privadas, exigen un cierto número de cursos de filosofía para graduarse del primer grado. Y esto es muy interesante porque entonces tienen que tomar filosofía de la ciencia y por eso hay universidades católicas que tienen muy buenos programas de filosofía de la ciencia aparte de los servicios que prestan a la comunidad. Es el caso de la Universidad de Notre Dame, las universidades jesuíticas, la Universidad de St. John's en Nueva York, donde, pues ya te digo, muchas de las universidades católicas, sobre todo las jesuitas, le enchufan a los alumnos también cursos, no sé si 1 o 2, de teología. Los alumnos, si pudieran librarse de todos ellos, lo harían, pero a la universidad se los impone. Y bueno, es un campo que no tiene mucha aceptación por parte de la cultura de consumo en educación, pero que yo estoy de acuerdo, sería estupendo implementarla. Creo que con esto llegamos al final. Les agradezco mucho las preguntas, la atención y la invitación. Felicitaciones y bueno, pues que siga todo adelante. Muchas gracias, profesor Alberto Cordero, por su tiempo, por su generosidad y por sus análisis profundos en esto. Es un gusto poder abrir estos conversatorios. Yo creo que sí podemos aplaudir, tanto con los muñequitos como en directo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Chao.